Bien, hermanos, tengan la bondad. Los invito a abrir su preciosa palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y esta lección se titula Categorías o grupos posicionales. Es decir, categorías o grupo en la cual todas las personas, todo ser humano, creyente y no creyente, se encuentra en uno de estos grupos o en una de estas categorías. Pretendo que en esta mañana usted pueda identificarse en una de ellas, pero no solamente pretendo en esta mañana que se identifique, sino que también que busque estar en una categoría mejor, en una categoría distinta y en la categoría sobre todo, en la categoría que Dios quiere que estemos. Esto es como un reconocimiento, pero también una motivación, una exhortación para decir, puedo volver a empezar. Puedo levantarme, puedo mejorar, puedo estar como Dios quiere que esté. Vamos a hablar sobre 3 categorías de las personas. Note aquí el versículo 14. 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 14. Pero el hombre natural, aquí ponga énfasis, si tiene para subrayar, o si no, ponga énfasis, el hombre natural. Esta es la primera categoría, el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, este es el primer grupo, la primera categoría, el hombre natural. Segunda categoría de las 3 que voy a mencionar, la segunda categoría, versículo 15. Avancemos al versículo 15. En cambio, o por otro lado, el espiritual, aquí ponga énfasis en esta palabra o subráyela, el espiritual. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí, esta es el segundo grupo de personas o la segunda posición en la cual existe. Hemos visto el hombre natural, el hombre espiritual y finalmente vamos a ver en el capítulo 3, por favor, aquí mismo en el libro donde estamos ubicados, capítulo 3, versículo 1.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, es decir, como el segundo grupo, sino como a carnales. Aquí, hermanos, este es el tercer grupo, carnales. Ponga énfasis o subraye aquí aquella palabra como a carnales, como a niños en Cristo. Bien, voy a hablar sobre aquellos tres grupos o aquellas tres categorías de personas y de posiciones donde estamos. Déjeme decirle que cada uno de nosotros encajamos en una de ellas, inevitablemente, incluido quien les habla. Y usted deberá identificar en cuál de ellas se encuentra. Primero, el hombre natural. El hombre natural. Leamos nuevamente el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, este es el hombre de una manera natural. Él es nacido de una forma natural, como un primer nacimiento, vive, se guía, o más bien se deja guiar, se deja llevar y conducir por la corriente normal, la corriente natural del mundo. Es decir, es aquella persona que vive de una manera normal, de una manera natural, de una manera común a lo que el mundo le diseña, a lo que las leyes e incluso terrenales le disponen, sean bien o mal. Esta persona aún no tiene el discernimiento de decir qué es lo que agrada o no a Dios. Simplemente él se deja llevar de su naturaleza humana. Cuando se menciona de que no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no quiere decir que no tiene una inteligencia o un intelecto para comprender lo que de manera interna Dios ya le dio una conciencia, sino que no tiene el discernimiento para comprender aún verdades espirituales. Aquella persona natural, por ejemplo, puede apreciar un maravilloso coro, un himno espiritual, y él, aunque sea natural, es decir, aunque no sea creyente, que esta es la persona natural, el no creyente, el no cristiano, el no nacido de nuevo, puede apreciar y decir un maravilloso coro, muy bonita la melodía. El hombre natural puede incluso distinguir y apreciar cuando llega a una iglesia y ver la amabilidad de las personas, decir, muy amable aquellas personas que forman parte de aquella iglesia. Lo reconoce porque no es una persona que no está cuerda o en sus cabales. El hombre natural también puede distinguir hasta una buena enseñanza, una buena prédica de un predicador o un pastor. Puede decir, estuvo entendible, estuvo clara.
Pero el hombre, este hombre natural, este hombre aún no nacido de nuevo, algunos aspectos espirituales no podrá discernirlos, no podrá entenderlos, no podrá aceptarlos, su naturaleza, su normalidad, su corriente filosófica y humana no le va a permitir aceptarlas y entenderlas. Él no miente cuando no entiende una verdad espiritual. El hombre, este hombre natural no va a poder comprender, por ejemplo, la Trinidad. No va a poder comprender de que Dios se hizo carne y vino a este mundo y habitó entre nosotros. No va a poder comprender sobre algunas verdades del matrimonio, por ejemplo, sobre la función del varón, sobre la función de la mujer, sobre la disciplina, la corrección de los hijos. Va a ponerlo a la luz. Esta persona natural va a ponerlo a la luz de qué es lo que establece, por ejemplo, el gobierno, qué es lo que establece los entendidos en capacitación y charlas familiares, en qué es lo que es conveniente. Y usted sabe qué es lo que ponen muchas de aquellas charlas o gobierno. No funciona, sepárese, al niño no lo puede corregir, le va a causar un trauma, eso es maltrato, etcétera, etcétera. Por eso, cuando de manera testimonial, cuando he dado charlas a alguna pareja o a una pareja de casados, matrimonio, por ejemplo, tuve que en ocasiones preguntarle al pastor, mire, hay este problema y necesitan una charla matrimonial. Y el pastor me decía que no van a entender, no van a comprender, no van a aceptar aquellas verdades. Que lo primero que necesitan ellos es nacer de nuevo, aceptar a Cristo, para que puedan comprender aquellas disposiciones o aquellas verdades que Dios diseña ya de manera, puede decírselo de manera horizontal, a terceros, a personas que están después de Dios. Y efectivamente, así ha sido y así debe ser. Cuando ha habido una charla, o capacitaciones o instrucciones matrimoniales, lo primero que me enfoco es que ellos puedan nacer de nuevo para poder remediar los demás problemas. Nuevamente, ¿por qué? Porque son naturales, como dice el versículo 14, son naturales y no perciben las cosas del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. En una ocasión, pues, también había una celebración de una graduación, me parece, sí, recuerdo, me había graduado. Y querían celebrar con vino y cosas así, o champán, una especie de alcohol. Y mencioné de que yo no tomaba. Gracias, yo no tomo.
Y lo que me supieron decir, que ya cuando uno está muy religioso, ya uno entra en una especie de locura, ya se vuelven como, ya se ponen como locos. Entonces, yo entiendo, esta persona no está diciendo ninguna apreciación fuera de lo normal, fuera de lo natural. Es un hombre, una persona natural y no va a comprender por qué motivo un cristiano no bebe alcohol. No va a comprender que puede ser tropiezo de caer a otro hermano, no va a comprender lo que Pablo afirmó en no comer y no beber vino o carne, no va a comprender. No va a comprender. Y él no miente cuando no va a comprender. Y no me esfuerzo. Y no hay que también esforzarse de una manera extensa para que comprenda. Lo primero que él debe de comprender es que debe de nacer de nuevo. Debe de recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo es el que le va a dar el discernimiento, es el que le va a capacitar, el que le va a dar el entendimiento de las demás verdades bíblicas. Esto aún el Señor Jesucristo, cuando tuvo un encuentro con un líder de Israel, un maestro de Israel, Nicodemo, y él era alguien que comprendía muchas cosas, una persona que conocía de aspectos religiosos, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, siendo maestro de Israel, no comprende aquello. Y él no comprendía qué era el nuevo nacimiento, cómo podía entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo. ¿Cómo es eso el nuevo nacimiento? Entonces, aquellas personas que me están escuchando y que están en esta categoría, déjeme decirle que esto no es una manera de juzgar, no es una manera de mofa, sino que es una manera también para decirle que puede salir de aquella condición natural, que puede nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, diciéndole al Señor Jesús, entra en mi vida, reconozco mis pecados, sálvame. Si tiene más dudas de ello, aquellos que nos escuchan y nos ven por diferentes medios personales o tecnológicos, por favor, pueden ponerse en contacto y preguntar sobre aquel nacimiento, sobre aquella intención de salir de esta categoría e ir a la categoría que Dios quiere que esté. Esta es la del hombre espiritual. Avancemos por favor al versículo 15. Esta es la categoría en la cual Dios quiere que estemos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el hombre espiritual, él no vive de una manera natural, de la corriente filosófica del mundo, del diseño del gobierno, del diseño de la moda. Él vive de una manera sobrenatural. Él no es un hombre natural, sino que él vive de una manera sobrenatural, diferente, distinta, llámese como se quiera llamar, o como el mundo o los naturales quieran llamar, extraña.
como se lo quiera mencionar. Nosotros los creyentes lo llamamos de una manera santa, de una manera espiritual, de una manera distinta a la mente de Dios. Dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bien, el hombre espiritual, él no es una persona que puede ser reprendida, reprochada por rebeldía, por mal ciudadano, por cosas inmorales. Y él cuando juzga todas las cosas no es que va por la vida juzgando a las personas, usurpando el papel de Dios, sino que él todo lo que pasa, todas las situaciones en su trabajo, en su matrimonio, en sus relaciones de amigos, él todo lo pone a la luz o en el espejo o en la balanza o en la regla que Dios dispone. Él sabe que él vive de una manera sobrenatural, de una manera no normal, no común, y que todo lo pone, ¿qué dice Dios de esto? En esta situación de trabajo, que el mundo dice, es normal, así es el sistema, así es el ambiente, o es parte normal. El espiritual dice esto, pero ¿qué dice Dios? Todo se lo pregunta o lo pone a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? No es qué es lo que dice la corriente del mundo o qué es lo que dice lo normal. Entonces este es el hombre natural, él vive en el espíritu. Déjeme decirle también que el hombre natural no es alguien que se cree mejor que nadie, no es alguien que viene a una iglesia para ser mejor que los demás, para ser más moral, más ciudadano, ser alguien superior. No. El hombre espiritual sabe que es una persona simple, ordinaria, común, sin ningún mérito ante Dios, pero que simplemente ha sido elevado, ha sido sobrepuesto y ha sido apreciado únicamente por el beso de la gracia de Dios, nada más. Este hombre natural, retrocedamos por favor unos versículos, el versículo 11 y 12. Y dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta persona vive de una manera espiritual, no porque él dice, tomo esta espiritualidad y acepto vivir de esta espiritualidad. Es que Dios le ha dado el Espíritu Santo a aquella persona. Y Él es el que nos da ese entendimiento, nos da esa apreciación
de la mente de Dios. Es algo que Dios lo da, no es mérito humano, no es voluntad humana, es voluntad de Dios en darnos el Espíritu Santo. La voluntad suya es decir, Dios, aquí estoy, heme aquí, vengo a ti tal y como soy. Muchas veces suele haber aquel concepto erróneo de decir, voy a mejorar, voy a ser mejor persona, voy a salir de tal y tal pecado y allí voy a ir a Dios ya con una mejor vida, con una mejor actitud. Pero déjeme decirle que no es correcto esa apreciación. Dios le dice, venga tal y como está, venga en esa condición, en esa bancarrota, venga en esa condición caída, en esa condición de lo último, venga con los pecados que está, venga con los pecados que está, sin necesidad de que usted tenga que primero dejarlos atrás y después venir. No, venga con los pecados que está. Y solamente dígale a Dios, Señor, he tratado de luchar mucho tiempo, muchos años, y yo no he podido. Quiero que usted, Dios, me ayude, me capacite, porque por mis propias fuerzas no puedo. Como dice un himno maravilloso, tal como soy, venga, tal y como está, a Dios, y que Él lo capacite, que Él le dé el Espíritu Santo. Nuevamente, usted será exaltado y será apreciado, no por usted, sino por el beso de la gracia. Y finalmente tenemos aquel tercer grupo de personas, podemos decirlo también de creyente, que es el hombre carnal. Este es el grupo más difícil. Creo que puedo decir que este es el grupo que más exaspera, que más cansa, que más agota. El hombre carnal. El hombre carnal. Dirijámonos aquí al capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Bien, aquí el apóstol Pablo a este grupo de personas, o esta categoría, les llama, los considera carnales, pero también él los llama hermanos, hermanos. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces. Estos son creyentes, personas nacidas de nuevo, personas que pertenecen a la familia de Dios, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que han nacido de nuevo, pero que no tienen aún condiciones de capaces, como dice Pablo. No sois capaces todavía. Hay una manera normal en la cual todos podemos estar en esta condición. Es más, todos aquellos que están en la condición de espirituales, en su momento estuvieron en la condición como un hombre carnal, como un niño. Nace en la familia de Cristo y recién Dios le va capacitando. Entonces es normal, usted, esa persona nacida de nuevo,
de manera normal, de manera correcta, va a pasar por esa transición de aún carnal, porque no tiene aún la madurez, no tiene el crecimiento. Es decir, es el creyente que aún no ha crecido, que no ha madurado. Y es normal cuando alguien nace de nuevo y se vuelve una persona que recién se está capacitando, es un nacido de nuevo, y es nuevamente normal este lugar, esta posición. Pero no es normal, y aquí viene otro punto, no es normal cuando ha nacido de nuevo hace 10 años, hace 5 años, cuando ya es un creyente, puede decirse viejo, no en edad, sino en el tiempo desde que ha nacido de nuevo, desde el tiempo que fue considerado creyente, pero que no ha crecido. Esto es como un crecimiento obstaculizado, como un problema de crecimiento. Son creyentes, aquí Pablo se dirige a aquellos hermanos que han nacido hace tiempo, pero que no han crecido, que no han madurado, que aún siguen en esa condición como niños, que pueden ser creyentes, pero nadie lo va a saber. Nunca lo van a saber ni sus familiares, ni sus amigos, nadie. Vive como en el servicio secreto. No les interesa, no tienen la capacidad, no son aptos, no tienen victoria aún en la vida cristiana. No tienen nada que dar, no tienen nada que compartir, no tienen la condición o capacidad para evangelizar, para ganar almas, para atraer personas a Cristo. Ellos solamente reciben, solamente son como unos niños. El niño aún no está apto para aún trabajar, para esforzarse, para producir. Nomás recibe, todo deme, papi deme. Acá igual, Dios deme, iglesia deme y deme, y nada da. Es como un, puede decirse como un diablo celestial, como un cristiano mundano. Entonces aún no tiene aquella condición. Leamos aquí el versículo 3 también. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales. No sois carnales y andáis como los hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Es decir, son aquellos que tienen su predicador favorito. No es tanto el mensaje, sino el mensajero. Es decir, no, yo soy de este predicador y yo sigo a este predicador. No está dispuesto a asumir cambios, no está dispuesto a recibir lo medular, que es la palabra de Dios, sino que se interesa en lo secundario, en lo que es de segundo plano, quién lo hace. Entonces tiene sus propios predicadores, son caprichosos, se fijan de cosas absurdas, de aspectos secundarios. Son aquellos que no están ansiosos de recibir
alimento espiritual y aún tiene que ser el alimento de niño, la leche suave. Aún a ellos no se les puede enseñar principios, aún a ellos hay que enseñarle esto sí, esto no. Ellos no suelen estar, por ejemplo, desde que la iglesia abre sus puertas. Ellos dicen, no, yo voy es que me gusta la prédica principal. Generalmente en escuela dominical, generalmente, hago una generalización, son aquellos los que están los que son menos carnales, los que están más espirituales, los que están desde que la iglesia abre, allí estoy. En cambio los carnales, ya mismo, es normal cuando usted recién inicia y dice, bueno, aún no tengo mucha capacidad para recibir tanto. Pero cuando usted ya lleva 5 o 10 años y sigue todavía en esa condición de decir, yo nomás voy a la prédica, al culto de adoración, a la prédica principal. A la escuela dominical todavía no voy. Déjeme decirle, ese son el tipo de grupos de hermanos que no crecen todavía, que están todavía bebés en Cristo, generalmente. Estoy generalizando, habrá sus excepciones. Es posible que aquí estén unos carnales y que en luego del culto de adoración vengan unos espirituales, pero aún así generalizo. Con todo esto, hermanos, finalizo para llevarlos a una exhortación y decir, podemos volver a empezar. Si usted se ha considerado en una de estas condiciones, por ejemplo, la natural, no nací de nuevo, Dios le dice, quiere darle el discernimiento, quiere ponerlo en una posición espiritual. Si usted reconoce que está en una condición carnal, que no tiene el crecimiento, que aún no da fruto, Dios le dice, vuelve a empezar, levántate, produce, dile a Dios que estás dispuesto a recibir la capacitación y ponga su vida, su cuerpo, su mente, su corazón en marcha, al servicio de Él. Y si está en la condición espiritual, lo que le puedo decir, hermano, sígalo haciendo, siga amando, siga creciendo, que nunca dejaremos de crecer en el conocimiento de Dios. Oremos.